a la sesión en línea programada para el día de hoy. Es así como vamos a ingresar a nuestra página Territorium e ingresamos a nuestro programa de formación Administración de Cartera. Para ello nos dirigimos entonces hasta contenido del curso. En contenido del curso vamos a proyecto y en proyecto nos ubicamos en la actividad 4 que corresponde a la presente semana y ya última dentro de este proceso. En la actividad 4 encontramos la guía de aprendizaje. Le damos clic en la carpeta y clic en el archivo. Él nos va a llevar a dar clic para ver el documento. Vemos la guía en su parte tercera. Hay una actividad de reflexión inicial en donde nos preguntan por qué cree que es importante el cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y cuál es la función de las centrales de riesgo o banco de datos. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, pues considero que el cumplimiento de las normas de la Super, pues prácticamente son obligatorias. Y la importancia radica primero en que no vamos a ser objeto de sanción. Y la segunda considero es que son herramientas que van a permitir el manejo eficiente de las operaciones crediticias que realiza la organización. En ese orden de ideas, las entidades que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Solidaria, la Superintendencia de Industria y Comercio, pues van a encontrar en la normatividad, son un apoyo para la toma de decisiones y obviamente tener la posibilidad de estar en el marco de la ley y así evitar inconvenientes con los clientes, en este caso en la colocación de cartera. Y la función principal de las centrales de riesgo o banco de datos también son un apoyo para que la toma de decisiones de otorgamiento de crédito o no, pues se dé en cuanto al comportamiento crediticio del aspirante al otorgamiento de crédito, de su moralidad comercial y en general, pues todo aquello que tenga que ver con su capacidad de pago. Recuerden que las centrales de riesgo nos informan también cuántos y cuánto pasivo tiene el cliente aspirante a un crédito. Entonces, si con los ingresos consideramos que no cubre la totalidad de las obligaciones actuales, pues muy posiblemente no podrá cumplir con la obligación futura que quiera adquirir con nosotros, salvo que se presente un proyecto independiente, autogenerador de ingresos, que sea muy bien evaluado y que obviamente, unido a la moralidad comercial, permita generar ese ingreso futuro para el cumplimiento de las obligaciones. Sobre el riesgo crediticio de la sesión en línea, vamos a considerar que efectivamente los procesos crediticios son una actividad de alto riesgo, en el sentido de existe la posibilidad de cesación del pago en un momento determinado por circunstancias bien sea ajenas al cliente, por la misma situación del cliente o porque las garantías que se han exigido pues no den cobertura suficiente en un momento determinado ante esta cesación. Entonces, ese riesgo crediticio es latente desde el momento en que estamos haciendo el análisis. Muy posiblemente la persona a la que se le otorga el crédito hoy tenga una solvencia moral, una solvencia financiera, un respaldo de sus obligaciones a través de activos, ¿cierto?
y otros elementos que viene desarrollando en su actividad personal, profesional, laboral, comercial, ¿cierto? Y que le permiten poder cumplir con sus obligaciones. Muchos establecimientos de crédito pues tuvieron que recurrir a los seguros para poder saldar las deudas de aquellas personas que fallecieron y que tenían una obligación financiera ahora con el tiempo de pandemia. Las aseguradoras han sido fuertemente golpeadas en este sentido, por decirlo de alguna manera, de responder por incapacidades, por pagos ante el fallecimiento del titular del crédito y otros que estaban consagrados en los contratos de crédito que se han otorgado y que efectivamente tienen que responder por ellos. En cuanto al riesgo crediticio, está la circular básica contable, ¿cierto?, de la superintendencia, en donde en un capítulo se habla de los principios y criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio en la cartera de créditos. Esta circular básica data del 95, sin embargo ha tenido actualizaciones, se encuentra vigente y considera los principios y criterios generales que me permiten evaluar el riesgo crediticio en la cartera. Define qué es riesgo crediticio, ¿cierto? En ese orden de ideas podemos ver que el riesgo crediticio, vamos a ver el capítulo 2, le di ampliar y se me fue. Define el riesgo crediticio como la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla las obligaciones. ¿Sí? La obligación de evaluar el riesgo crediticio mediante la opción del sistema de administración del riesgo crediticio. Las entidades vigiladas deben evaluar permanente el riesgo incorporado en sus activos crediticios tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones. Para tal efecto se debe definir y diseñar y adoptar un sistema de administración del riesgo crediticio. ¿Cuáles son esos elementos? Las políticas de administración del riesgo crediticio, los procesos de administración, los modelos internos de referencia, el sistema de provisiones para cubrir, procesos de control interno, las políticas de administración y entre ellos está la estructura organizacional, los límites de exposición, el otorgamiento de crédito, las garantías, seguimiento y control. En el material ampliamos más la información. Continuamos entonces con la guía de aprendizaje y nos encontramos con una actividad inicial, la actividad de esta semana, que es una evaluación directamente en la plataforma, en donde a raíz de la respuesta de 10 preguntas, pues se va a considerar si aprueba o no aprueba la actividad. Ahora miramos cómo se desarrolla. Hay una actividad de evidencia en donde se expone un caso que Juan quiere abrir una cuenta de ahorros y desea también solicitar un crédito de libre inversión en el banco que hemos venido trabajando, pero está preocupado por sus antecedentes crediticios. Para este caso, usted como un asesor experto de la entidad bancaria debe explicarle al posible cliente Juan las buenas prácticas en el manejo de la información crediticia. Para esta evidencia debe elaborar un informe planteando 5 recomendaciones que un consumidor financiero debe tener en cuenta para prevenir sus dificultades cuando se otorgue información financiera o se tenga que otorgar, ¿cierto? Hay que desarrollar la actividad proponiendo un caso con tipo de cuenta y tipo de crédito de libre inversión, cuáles serían las características de los productos escogidos y una vez cuente con la información solicitada, proponga 5 recomendaciones de los productos bancarios ya seleccionados. Entonces el tipo de cuenta en la parte de ahorros, ¿cierto? Y el tipo de crédito de libre inversión. ¿Cuáles serían las características de los productos? Entonces allá lo tienen, ¿cierto? Plazo, tasa, garantías,
y el tipo de cuenta, saldo, montos mínimos, procesos de pago de intereses y demás. Para final explique en qué le pueden ayudar al consumidor financiero las recomendaciones que usted elaboró teniendo en cuenta la normatividad vigente. Vamos entonces al material de la formación. Le damos clic en la carpeta, material de formación, normatividad de la crédito y cartera. Vamos a la versión descargable y en la versión descargable encontramos el material que desarrollaremos en la presente semana. Es así como en la primera parte están las normas para la clasificación y evaluación de la cartera, medición del riesgo crediticio por sectores, el riesgo crediticio, los lineamientos generales del componente y componentes básicos del sistema de administración del riesgo crediticio SARC, las políticas, cada una de ellas, la estructura organizacional que encuentra en la circular básica, la metodología, los criterios, en tan solo 15 páginas. ¿Cuáles son esas normas que regulan los servicios de las centrales de riesgos? ¿Qué es la CEFIN? ¿Qué consiste la ley de habeas data? ¿Qué es data crédito? Igualmente, ¿qué es un historial de crédito? ¿Qué son los bancos de datos? ¿Cuáles son los deberes de las entidades financieras como fuentes de información? ¿Por cuánto tiempo quedará en el histórico la información negativa en los bancos desde que la empresa se encuentra al día en sus pagos? Recuerden que hay una normatividad de borrón y cuenta nueva que ha modificado estos plazos que teníamos nosotros pues como vigentes en nuestra actividad crediticia y de reportes a las centrales de riesgo y el mantenimiento de las mismas en las centrales. Entonces, hay que hacer referencia también a esa normatividad nueva, ¿cierto? Entonces podemos buscarla como ley, borrón y cuenta nueva, ¿sí? Del 29 de octubre de 2021, ¿cierto? Aquí la podemos encontrar en PDF y le podemos revisar en qué consiste el tema. ¿Correcto? Muy bien. Entonces dentro del material, como lo hemos visto, van a encontrar las normas. Seguimos qué es el riesgo crediticio. Ya lo había definido. Y aquí pues hablan del Comité de Basilea del año 99. El riesgo crediticio es definido como el potencial que un prestatario o la contraparte no vayan a cumplir con sus obligaciones de acuerdo con los términos convenidos. La meta de la administración del riesgo es maximizar la tasa de retorno ajustada al riesgo del banco, manteniendo la exposición del riesgo de crédito dentro de los parámetros aceptables. Los bancos también pueden considerar las relaciones entre riesgo de crédito y otros riesgos. Por lo tanto, la administración efectiva del riesgo, a lo que nos dedicamos, ¿cierto?, de crédito, es un componente crítico de un enfoque comprensivo para el manejo del mismo y es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier organización bancaria o establecimiento de crédito o personas que entreguen crédito en esa parte. El sistema de administración del riesgo crediticio es un documento que los bancos registran como normatividad, ¿cierto? Y su administración para el otorgamiento de créditos. Siempre estará pendiente de la superintendencia financiera, de sus contenidos y le exige a los bancos la elaboración y la posterior revisión de la entidad para la respectiva aprobación. Una vez aprobado, el cumplimiento es obligatorio para cada uno de los funcionarios de la entidad y en especial para los directivos y los encargados de la venta, aprobación y administración de los créditos. Los lineamientos generales, los componentes del sistema de administración de riesgo de crédito, qué es la política y estructura organizacional, cómo está compuesta las políticas de la estructura organizacional, metodología de procesos, infraestructura y capital humano, las cuales le permiten al auditor un criterio de otorgamiento de crédito y los criterios de seguimiento y control de recuperación de los créditos, como base para la constitución de las provisiones. ¿Cuáles son las políticas de exposición y los límites? La política de otorgamiento de crédito. Ahí podremos ver todas las políticas para que se hagan la idea de la importancia de definir
el caso de las provisiones, el tema de la base de datos, tecnologías de soporte, los procesos de auditoría que tiene obviamente la administración del riesgo crediticio, y hay una serie de preguntas, ¿cierto?, que son prácticamente de obligatorio cumplimiento. Dice, en un esquema de administración de riesgos que cumpla con las recomendaciones de Basilea para este tipo de estructuras, debe estar en capacidad de resolver claramente los siguientes lineamientos. ¿Quién es responsable de la entidad de señalar y monitorear la política de riesgo de crédito? Entonces ahí está la primera pregunta. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el responsable en la empresa de monitorear y señalar la política de riesgo crediticio? Entonces debe conocer muy bien la política, debe implementarse y darle cumplimiento. En la entidad, ¿quién es el responsable de revisar y actualizar las políticas y con qué frecuencia se hace? ¿Cómo es ese proceso de revisión? Y siguen las inquietudes, las preguntas, para poder tener un buen sistema de administración del riesgo. ¿Cuáles son las normas que regulan la prestación de las centrales de riesgo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué son las centrales de riesgo? Y por acá encontramos la CIFIN. Recuerde que estas son entidades privadas que recolectan, almacenan, procesan, administran, divulgan y ceden información de las bases de datos que ellos tienen a fin de mostrar el comportamiento comercial y financiero de las personas allí reportadas. ¿Para qué sirve la CIFIN? ¿Qué es el data crédito? Entonces, data crédito nace en el año 82, se convirtió en la central de riesgo de Colombia con proyección de Latinoamérica. Hoy en día es el principal proveedor de información de crédito de consumidores gracias a la tecnología y a los procesos. Garantiza un adecuado funcionamiento del sistema de crédito y además de ello labora con el fin de optimizar, ampliar el crédito de los colombianos y ofrecerles a sus clientes un servicio de alta calidad, que es la ley de Big Data, entra en vigencia en el año 2008. La actividad de las centrales de riesgo se vio totalmente regulada. Dicha ley contiene las normas para la administración de información de los clientes, de las entidades financieras y la manera como operan las centrales. Entonces, de acuerdo al artículo 15 de la Constitución, la Big Data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y a rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto. ¿Cuáles son esos derechos? Es muy importante conocerlos para no tener inconvenientes en un momento determinado, que se filtre la información que se tiene a personas que efectivamente no deberían conocerlo, o el popular tema que lo llaman a uno de otras entidades que han tomado los datos de las bases de datos de las centrales de riesgo o que ustedes tienen acceso para ofertar otro tipo de servicio. Entonces, la persona se puede quejar que está en incumplimiento de la ley de Big Data y generar sanciones a la organización por el uso indebido de las bases de datos a las cuales yo he otorgado permiso única y exclusivamente a esa entidad para los fines pertinentes. Entonces, esos correos que le llegan a uno pues son de doble filo para la organización. ¿Qué son los bancos de datos? ¿En qué momento una entidad puede reportar negativamente a una persona en un banco de datos? ¿Por cuánto tiempo? Recuerden la nueva ley que decíamos en cuanto a la ley de Big Data y la ley de borrón y cuenta nueva, ¿sí? La ley 2157 de borrón y cuenta nueva. Entonces, permanencia de la información. Aquí indicará, modifica el artículo 13 de la ley 1266, era la que estábamos mirando, ¿cierto? De esta, de diciembre del 2008, en donde habrá la permanencia de la información. Entonces quedará así, artículo 13, permanencia de la información. La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información, los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de cartera y en general
Aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de las obligaciones se regirán por un término máximo de permanencia vencido el cual deberá ser retirada de los bancos por el operador de forma que los usuarios no puedan acceder a consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será el doble del tiempo de la mora, máximo 4 años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación. El dato negativo y los otros datos contenidos a que hace referencia al tipo de mora, tipo de cobro de cartera, en general aquellos 8 años, ¿cierto? En las obligaciones inferiores iguales al 15% de un salario mínimo, en este año serían 150.000 pesos, el dato negativo por obligaciones que sea constituido de mora solo será reportado después de cumplirse con al menos 2 comunicaciones, ambas en días diferentes, y debe mediar entre la última comunicación y reporte 20 días calendario. Parágrafo 3. Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en las bases de datos y se relacione con calificaciones récord, score o cualquier tipo de medición financiera deberá ser actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación de los derechos. El artículo cuarto dice reportar información negativa del titular máximo 18 meses después de constituida la mora del titular. Modifican los parágrafos 1 y 2, la administración de la información, la consulta de la información, se adiciona el parágrafo al artículo 12, el incumplimiento de la comunicación previa al titular, adiciona los numerales 7 y 8 de los casos de suplantación, ¿cierto? En caso de que el titular de la información manifieste ser víctima de un delito de falsedad, contemplado en el Código Penal, y le sea exigido pago de las obligaciones como resultado de la conducta punible, deberá presentar petición de corrección ante la fuente juntando soportes correspondientes. La fuente, una vez recibida, deberá dentro de los 10 días siguientes revisar los documentos utilizados para que la obligación con los documentos que envía el titular, los cuales tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad. Si la fuente así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa al que haya podido ser víctima. Cuando la solicitud presentada por el titular da el dato negativo y cualquier otro dato que refleje el comportamiento del titular deberán ser modificados por la fuente reflejando que la víctima de falsedad no es quien adquirió las obligaciones y que incluyan una leyenda dentro del registro de personal que diga víctima de falsedad de personal. Entonces recuerden que se ha presentado mucho esta situación de personas que han entregado su cédula, han perdido el documento original y a través de actividades fraudulentas con funcionarios de los bancos o cualquier otro tipo de actividad acceden a este tipo de créditos, incluso los delitos informáticos, cuando se pierde la tarjeta de crédito, ¿cierto? Se hacen compras directamente en internet porque se tienen toda la información, la cédula, fecha de expedición, al igual que los códigos de seguridad incluidos dentro de la tarjeta y que a veces no se tiene la seguridad de generar una clave dinámica a través del celular, que incluso pues a veces se pierde celular, cédula, tarjetas de crédito y ahí se tiene prácticamente acceso a toda la información porque los mensajes pues no vienen cifrados, sino que llegan directamente al buzón de mensaje, entonces ya han desbloqueado el celular y en pocas horas pueden generarse muchas actividades en torno a la suplantación. Adicionalmente hay más modificaciones a la ley, ¿cierto? Para ello es importante tener el conocimiento de la misma. Entonces, como material, es importante tenerla en cuenta. Hay un material de formación complementario, ¿cierto? Entonces tenemos la formación complementaria, material complementario, lo podemos descargar. Perdón, este ya era el otro. Normatividad, materiales complementarios. Y nos indican enlaces para qué son las centrales de riesgo, la CIFIN, la data crédito, gestión del riesgo de crédito, la ley estatutaria, también aquí hablamos de la ley de habeas data, ¿cierto? El modelo de referencia de cartera comercial,
y otra información sobre el reporte de los datos a las centrales de riesgo y demás, que es importante que ustedes la tengan. Vamos entonces a la evidencia evaluación centrales de riesgo. ¿Cómo hacemos la evaluación? Le damos clic en evidencia, luego en evidencia de la evaluación, nos carga el enlace en donde decimos ver evaluación. Al ver evaluación, nos indica que son 7 preguntas, que en este caso serían 30 minutos, y la podemos iniciar en una ventana nueva dándole clic en este enlace o en la misma página sin darle clic. En este caso tenemos las 7 preguntas, ¿cierto? La primera de ellas es la ley de habeas data, ¿cierto? La Constitución Nacional. Entonces, por acá hablábamos, ¿cierto? De la Constitución Nacional. Y podemos buscar la información Constitución. Bueno, apareció ahí para buscar la información. Entonces, ¿cuál sería? Entonces podemos responder artículo 13, 15, creo que fue el 13 que dijimos, ¿listo? Las centrales de información se encuentran sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, verdadero o falso. El diseño e implementación de un esquema general de administración de riesgo debe contar con procesos de auditoría interna y externa. Pongámosle que verdadero. La ley 265, también como la ley de data, está encaminada a regular el uso de la información de datos personales y financieros. Digámosle que verdadero. Son 2 deberes de las instituciones financieras como fuentes de información. Garantizar la calidad de la información de las fuentes administradas por a los operadores de los bancos de datos de usuarios, comunicar al titular la información previamente reportada, reportar cada 15 días la información negativa del cliente, certificar cada año al operador que la información suministrada cuenta con la autorización. Vamos a señalar la última y la primera. Decía que 2. No deja tomar sino 1. Pongamos la primera, ¿listo? A ver qué. Y si, ¿cómo nos va? Tendríamos que solicitar a la información. Aquí dice que hemos contestado 5. Le damos a aceptar y nos envió las 5 preguntas. Había que darle para ustedes, ¿cierto? En el caso hay un solo intento, voy a modificarlo para que sean varios intentos. Continuar. Hemos respondido 5. La correcta es el artículo 15. En la 2 es falso. En la tercera es falso. La cuarta es falso. Y los 2 deberes, respuesta correcta. O sea, la primera que dimos es correcta. ¿Cómo puedo volver otra vez a reactivar la información? Vuelvo a evaluación, ver evaluación, reactivar. No me la deja porque creo que está configurado 1. Voy a hacerlo ahora que terminemos la actividad. Y la otra evidencia tiene que ver con, como siempre, las evidencias que hemos colgado sobre el caso de las recomendaciones sobre ahorro y el crédito de libre inversión. Vamos a enviarlo por este enlace y efectivamente podremos remitirla, así como lo ha hecho el caso de Víctor Antonio Flores, ¿cierto? Vamos a visualizar la actividad de Víctor Antonio. Dice, caso de Juan, dice, recomendaría, si está reportando una de riesgo, ¿cierto? Con información producto suplantación, debe dirigirse a la entidad para que, pues obviamente le hagan la respectiva rectificación. Si tiene un trámite proceso, ¿cierto?
se está solicitando un crédito en otra entidad y lo solicita también con nosotros. Tener en cuenta que el reporte puede ser positivo o negativo. El caso, ¿cierto? Un crédito de inversión de 35 millones. Y cuáles serían las características de ese proceso. Entonces, así como lo ha enviado el compañero Víctor Antonio Flores Medina, revisará el tema respectivo. Igualmente, otros que han enviado la información respectiva. Esas serían las actividades de la presente semana, la evaluación. Voy a inmediatamente a ampliar el número de opciones para responder la evaluación y que no sea una sola para no estar reactivando permanentemente. Recuerden la ley 266 y la ley 2157, la circular básica de la superintendencia. Si es de una entidad cooperativa, la superintendencia de economía y solidaridad también tiene la guía o la circular básica del sector solidario o economía solidaria. Preguntas, por favor, si tienen alguna inquietud, podemos en este momento abrir los micrófonos para dar respuesta a sus inquietudes. Si hay silencio positivo, entonces quedamos a la tarea de ampliar el número de opciones de respuesta a la evaluación y recuerden que sus inquietudes siempre estarán para resolverse a través del foro de dudas o inquietudes o a través del correo electrónico. Yurani, cuénteme en qué le podemos colaborar. Profe, una pregunta. ¿Todo se entrega en un trabajo en Word, pero pues en manera de PDF? Podría hacerlo en Word, ¿cierto? Puede hacer en PDF, puede hacer una presentación, ¿cierto? En PowerPoint. O incluso puede elevar un documento a mano, ¿cierto? Se hace una buena caligrafía. Hay personas que les gusta manejar estos temas también a mano, toma la fotografía y la sube como imagen. No hay ningún inconveniente. De pronto que le falló el computador, que es aquello, que hoy se me fue la energía, ¿cierto? No tengo el computador disponible. Entonces perfectamente lo puede desarrollar a mano y enviarlo a través de fotografías de JPG y enviarlo en un centro, en un servicio de internet, ¿cierto? Entra y lo conecta y lo envía. Por si se presenta alguna situación y ya se ha cerrado de pronto la fecha límite o está próxima a cerrarse, ¿cierto? Entonces, de cualquier manera la pueden realizar en un momento determinado. Ok, profesor, pues ya me quedó claro eso y gracias. Quería hacerle una pregunta ¿Sí? con respecto al tema que vamos a manejar. Cuando se hace una recuperación, un ejemplo, si alguien está reportado a data crédito, ¿es posible que esa persona, si hay un fraude, quiere decir, si le hicieron un fraude, es posible que esa persona salga de data crédito? Creo que lo acabamos de leer en el sentido de indicar que se hace o sea, se sale el reporte de crédito, ¿sí? Con la anotación víctima de fraude, ¿sí? Creo que ahí quedó claramente el tema en la circular de la vía data, la última, borrón y cuenta nueva, en el sentido de que como él no hizo el crédito, pues no debe estar en la central de riesgo, ¿cierto? Se debe surtir el efecto a través de la investigación que den las autoridades para descubrir cómo se hizo el fraude. Entonces, ahora hay muchos mecanismos. Por ejemplo, para otorgamiento del crédito y la firma de los documentos, generalmente la persona debe hacerlo presencial, ¿cierto? Un proceso presencial. En el proceso presencial hay cámaras
y generalmente todo ese proceso se registra en las cámaras. Si hay un proceso de manera virtual, pues obviamente cuando se hace la verificación de la información del documento de identidad, generalmente se toma la fotografía directamente de parte de la persona que solicita el crédito y debe coincidir de acuerdo con un escáner que se le hace a la cara. No sé si ustedes vieron la película Rápido y Furioso, donde hablaban del ojo de Dios, en donde a través de reconocimiento facial encontraban en las diferentes cámaras del mundo a la persona que estaban buscando, ¿cierto? Entonces lo mismo hace esta cámara a través del reconocimiento facial, compara con la fotografía de la cédula de ciudadanía y verifica que efectivamente quien está haciendo el trámite es el poseedor de la cédula de ciudadanía. Además, el escáner del código de barras de la cédula de ciudadanía amarilla o de la cédula de ciudadanía electrónica, ¿cierto? La que está emitiendo la registraduría, contiene información que permite determinar alguna características de la persona, incluso si está reportado como fallecido o se encuentra vigente en la base de datos o ha sido modificada, por ejemplo, la cédula, ¿sí? En el sentido de que ha habido cambio de sexo y la cédula que están utilizando pues no corresponde a una cédula vigente. Entonces hay muchos mecanismos para verificar quién hizo el proceso. Entonces, si en el caso electrónico no hay reconocimiento facial, pues efectivamente el crédito será abortado, suspendido, ¿cierto? Por falta de garantías en reconocimiento del titular del crédito, ¿sí? Entonces, hay muchos mecanismos para ello. Generalmente el fraude se da en el caso que indicaba, ¿cierto? Se robaron un bolso, en el bolso iba la tarjeta de ahorro, la tarjeta de ahorros, la tarjeta de crédito, el celular y la cédula de ciudadanía. Pues el delincuente, conocedor del tema, pues sabe que inmediatamente puede iniciar unos procesos de retiro de dinero, por ejemplo, en los cajeros, ¿cierto? Porque desafortunadamente busca dentro de los contactos y lo primero que encuentra es clave cajero. Entonces, ahí quedó de una vez definido. O a veces en la misma tarjeta va un papelito con el número de clave porque es que como no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, en esos días. O toman claves, fecha de nacimiento, la combinación de los últimos dígitos de la cédula, los dos primeros, los dos últimos. Hacen una serie de maromas hasta encontrar la posibilidad de la clave y efectivamente lo hacen. O el llamado paseo millonario, ¿cierto? Es un fraude en donde usted le obligan a comprar y pues a través de un dictamen médico puede indicarse que fue producto de escopolamina, ¿cierto? Y durante ese lapso que certifica el médico que usted estuvo inconsciente, pues se sucedieron los hechos y el banco nunca envió la confirmación, puede ser, ¿cierto? Entonces hay muchas formas en las cuales se halla la inocencia, por decirlo de alguna manera, de el posible adquiriente del crédito y que no van a permitir pues, continuar con el cobro correspondiente o reportar a las centrales de riesgo. Entonces no sé si con eso le queda un poco más claro el tema a Yurani y a los demás compañeros. Sí, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto, Yurani. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas, entonces es el momento de agradecerles la confianza que ustedes han depositado en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para el desarrollo de los programas de formación complementaria
y en este caso de la administración y recuperación de la cartera de créditos. Es un tema muy importante dentro de las organizaciones, cualquiera que sea su actividad, y que otorgue créditos. Es así como pues mucho más las entidades que están vigiladas por las superintendencias y que desarrollan esta actividad. Hay una modalidad de crédito que es el crédito de libranza, está reglamentado por la ley y la normativa y se debe dar cumplimiento estricto a la misma. Entonces, aquellas entidades que hacen créditos por libranza deben inicialmente sujetarse a esta normativa para desarrollarlo de manera eficiente. Es un programa de formación relativamente nuevo que le permite a todas las personas de cualquier profesión tener una información básica y suficiente para administrar y mejorar las condiciones crediticias en su organización. Por ahí dentro de los anuncios envié una convocatoria de empleo ya hace varios días. Aspiramos a que algunos de ustedes hayan aplicado y que efectivamente dentro de estas aplicaciones pues puedan seguir creciendo en su ámbito laboral y profesional. Creo que casualmente hoy o ayer estaban las convocatorias para hacer la entrevista presencial en la ciudad de Neiva. Agradecerles la divulgación de los programas de formación que puedan hacer con sus amigos, familiares. Es, como ustedes lo han visto, una dinámica relativamente nueva. Es una dinámica que nos ha llevado el tema de pandemia, la virtualidad. Muchos todavía no toman dentro de su proceso formativo la virtualidad como una opción, pero que ustedes sean los recomendadores, que sean las personas que hagan ese proceso entre familiares y amigos de hacer los programas de formación en el SENA. Recuerden que hay muchos programas, ustedes pueden ingresar a través de cursos cortos SENA, por ejemplo, cursos virtuales SENA, ¿sí? Cursos cortos, y aquí encuentran el tipo de formación, son los programas disponibles, cualquiera que sea, cartera, ¿cierto? Ustedes buscan administración y recuperación de créditos, análisis de glosa, cartera de cuentas médicas, facturación de los servicios en salud, gestión bancaria y entidades financieras. Estos ya son 24 meses de duración, 48 horas, administración y crédito de la cartera de créditos para microempresarios, el riesgo crediticio y su administración, 12 meses, una carrera técnica, elaboración de cartera. Esto ya es por cartera de mano de cuero, no es de la otra cartera, pero tenemos estas que son importantes. Esta es ya una carrera técnica de 24 meses. Este es un curso corto que estamos indicando. Entonces podrían ustedes complementar con el riesgo crediticio. Por ejemplo, podría mirar este de administración de la cartera de créditos para microempresarios. No tiene oferta disponible. Bueno, únicamente sería la gestión bancaria y el que creo que estamos haciendo, que es este análisis de glosa de cartera, una carrera técnica, en fin, para que busquen, o cualquier otro tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nómina, administración de recursos humanos 40 horas, diseño y liquidación de pago de nómina 48 horas, 24 meses y otros. Entonces, a través de la oferta educativa, buscar oferta, ¿cierto? Los tipos de formación, entonces únicamente formación virtual, cuáles están disponibles en un momento determinado, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y recuerden, mi nombre es José Ancísar Aguirre, soy de la Regional Huila, del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios.
Y me pueden seguir contactando a través de mi correo electrónico ancisaraguirre@micena.edu.co. Saludos especiales a FIARS, Soluciones Financieras. Una gran amiga está al frente de esta organización. Entonces, un Bueno, saludo especial para ella. muchas gracias. Chao. Hasta luego, mi doctora. Profe, gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, Yorani, Marisa, Lorena, Jonaidis, Michael, Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Jason, que estén muy bien. Lorena estuvo muy puntual también hoy. Muchas gracias. Jonaidis también. Me escapa ya, Yorani también creo que entró temprano. Un abrazo. Felicidades.